Hacer una lista de los personajes que más han influido en la historia humana es muy difícil, ya que existen muchos que han influido de manera decisiva en la historia del mundo, ya sea con sus ideas, inventos, acciones o descubrimientos. Estos personajes históricos han marcado el desarrollo de la vida humana, haciendo que la sociedad se haya transformado, para bien o para mal. Seres humanos cuyas acciones han transformado drásticamente nuestro mundo, y otros con sus ideas han traspasado totalmente el pensamiento humano. Aquí te presentamos, según nuestros estudios, los que más han marcado la historia de la humanidad. Debemos aclarar que esta lista está basada bajo fuentes históricas cristianas, es decir, la creación del mundo, según la Biblia. La lista está ordenada de menor a mayor, en importancia del personaje. Comencemos. 100 Horace Wells. El dentista estadounidense que utilizó por primera vez la anestesia en el campo de la odontología, esta práctica posteriormente revolucionó la medicina moderna, ya que permitía realizar procedimientos quirúrgicos sin dolor. 99 Thomas Malthus. El influyente demógrafo y economista inglés, cuya teoría sobre el crecimiento poblacional tuvo un gran impacto en el desarrollo de la economía, la demografía y la teoría de la selección natural, planteada posteriormente por Charles Darwin. 98 Guglielmo Marconi. El ingeniero electrónico italiano, que marcó el inicio de la comunicación inalámbrica moderna, y su papel en el desarrollo de la radio, esta invención permitió la comunicación instantánea sin cables. 97 Edward Jenner. El médico y científico inglés que desarrolló la primera vacuna del mundo, erradicando una primera enfermedad infecciosa del mundo, la viruela, y sentó las bases de la inmunología a nivel mundial. 96 Pedro I de Rusia, el Grande. Fue el zar ruso que mediante reformas modernizó el país, convirtiéndolo en una potencia mundial, fundó la primera base naval, y reorganizó el ejército ruso, basándose en los estándares europeos. 95 Nikola Tesla. Ingeniero eléctrico serbio, que mediante su trabajo en la corriente alterna, sentó las bases para la infraestructura eléctrica moderna, y permitió la distribución eficiente de energía a largas distancias. 94 Florence Nightingale. La estadística británica fundadora de la enfermería moderna y asistencia social, artífice del hospital moderno, pionera de la salud pública y defensora de la atención médica. 93 Claudio Ptolomeo. El astrónomo egipcio que postuló, erróneamente, que la Tierra era el centro del universo, esta teoría, aunque errada, tuvo una influencia significativa durante siglos y prevaleció como modelo en el mundo islámico y en la Europa medieval. 92 Heródoto. Fue un historiador y geógrafo griego, el padre de la historia en el mundo occidental, y el primero en componer un relato razonado y estructurado de las acciones humanas, asentándolo por escrito, como una investigación. 91 Miguel de Cervantes. Es el más importante escritor español de todos los tiempos, autor de Don Quijote de la Mancha, la primera novela moderna, y considerado el mejor libro de todos los tiempos, así como la mejor y más central obra de la literatura universal. 90 Andrés Vesalio. El médico belga, célebre por su programa de renovación de la anatomía humana, por lo que es considerado el padre de la anatomía moderna, y cuya aguda observación del cuerpo humano le permitió romper con la tradición médica antigua. 89 Ludwig von Beethoven. El compositor alemán, que transformó la forma en que se concebía la música y el arte en general, y cuya influencia perdura en la música hasta nuestros días, se convirtió en punto de referencia para comprender la esencia de la música, como una de las grandes creaciones del hombre. 88 Kai Lung. Un consejero imperial chino, que perfeccionó la técnica de fabricación del material utilizado para la escritura de documentos, que pasó a denominarse como papel, mucho mejor que el papiro y el pergamino, utilizados en épocas más antiguas, realizando un inmenso aporte a la humanidad. 87 Thomas Edison. Fue un prolífico inventor estadounidense, con más de 1000 patentes en su haber, muchos de los cuales contribuyeron a darle al mundo los perfiles tecnológicos del actual mundo contemporáneo. Sus invenciones mejoraron las condiciones de vida de casi todo el mundo. 86 Euclides. El gran matemático de la antigüedad,
Se dedicó a reunir todos los conocimientos de su tiempo, en un libro denominado Los Elementos, que fue punto de referencia durante más de 24 siglos, y uno de los libros de texto más divulgado en la historia. 85. El Papa Gregorio VII. Uno de los más grandes pontífices romanos, y uno de los hombres más notables de todos los tiempos, fue el Papa que inició la separación de Iglesia y Estado. De esta manera la Iglesia tenía solo poder religioso, y no político, ni intervenía en las cosas del Estado. 84. Adolfo Hitler. El político y dictador alemán, de origen austríaco, fue de gran importancia histórica, ya que causó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y sus acciones cambiaron el curso del mundo. Es la única persona que intentó eliminar a toda una raza de la faz de la Tierra. 83. Marie Curie. Fue una física y química de origen polaco, cuyo trabajo revolucionó la ciencia y la medicina, y cuyas investigaciones sobre la radiactividad sentaron las bases para la radioterapia y el estudio de la estructura atómica de la materia. Es la científica más importante de la historia. 82. Mahatma Gandhi. El pensador hindú, reconocido mundialmente como un símbolo de paz y no violencia, inspiró movimientos de derechos civiles y cambio social en todo el mundo. Su acción pacífica causó conmoción mundial, y se volvió de gran inspiración para los movimientos no violentos por los derechos civiles y el cambio social, económico y político. 81. Hipatia de Alejandría. La primera mujer matemática de la que se tiene conocimiento, y la primera científica de la historia. Sus aportaciones en el campo de las ciencias y la filosofía fueron motivo de inspiración por siglos, y fueron seguidos y admirados por los científicos de la antigüedad. 80. Carlomagno. Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, crucial para la historia europea, al unificar una gran parte de Europa occidental y central, por primera vez desde la caída del Imperio Romano, un periodo de florecimiento cultural, y sentó las bases para la Europa medieval. Es llamado el padre de Europa. 79. Miguel Ángel. Arquitecto, escultor y pintor italiano, uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas, como por sus pinturas, y obra arquitectónica, algunas de las cuales rozan la divinidad. Es el artista más virtuoso del Renacimiento, y sus obras hitos del arte universal. 78. Marco Polo. Un mercader y explorador veneciano, de gran importancia histórica, ya que mediante sus viajes por Asia, y la posterior narración de sus experiencias en el Libro de las Maravillas, tuvieron un impacto significativo en la visión europea del mundo, y en la posterior era, de las exploraciones marítimas, y conquistas en el mundo. 77. Cleopatra. Fue la última faraona de Egipto, marcando el fin de la dinastía ptolemaica, y la transición de Egipto al dominio romano. Patrocinó avances en ciencia y medicina, y fue responsable de significativas contribuciones en el mundo antiguo. Es una de las mujeres más conocidas en la historia humana. 76. Alexander Fleming. El bacteriólogo escocés, cuyo descubrimiento fortuito de la penicilina, en 1928, revolucionó la medicina, al marcar el inicio de la era de los antibióticos, salvando millones de vidas, y permitiendo el tratamiento de infecciones bacterianas, que antes eran mortales. 75. Fernando de Magallanes. El navegante portugués que realizó el primer viaje largo de la historia, una gesta que cambió la historia de la humanidad, siendo la primera circunnavegación del mundo, un viaje global que desafió límites, y conectó civilizaciones, y una aventura que transformó nuestra concepción del planeta. 74. Nicolau Soto. Fue un ingeniero alemán, creador del primer motor de combustión interna, que luego se convirtió en la base de los motores de gasolina modernos. Este avance revolucionó la industria del transporte y la ingeniería, y el motor eliminaba las máquinas de vapor. Es uno de los grandes olvidados de la historia. 73. Joseph Lister. Fue un cirujano británico, pionero en la cirugía antiséptica, introdujo el ácido carbólico como antiséptico para prevenir infecciones. Su trabajo revolucionó la medicina, reduciendo significativamente la mortalidad posoperatoria, y sentaron las bases para la cirugía moderna. 72. Vasco da Gama. El navegante portugués,
que descubrió una ruta marítima directa entre Europa y la India, lo que abrió una nueva era de comercio y exploración en el mundo, generando un impacto cultural y económico significativo. El viaje sentó las bases para la expansión del poderío europeo y el intercambio cultural entre continentes. 71. James Clerk Maxwell. Fue un físico y matemático escocés, cuya contribución más importante fue la teoría del electromagnetismo, que unificó la electricidad, el magnetismo y la luz en un solo fenómeno. Esta teoría sentó las bases para la física moderna y permitió el desarrollo de tecnologías como la radio, la televisión y el radar. 70. Hildegarda de Bingen. Aunque su nombre nos parezca desconocido, la abadesa alemana fue la mujer más completa de toda la historia y una de las personalidades más influyentes, polifacéticas y fascinantes de la Baja Edad Media. Dominó diversos campos de la ciencia, las artes y las humanidades, además se convirtió en una autoridad de la Iglesia, gracias a sus visiones y profecías. 69. Jean-Jacques Rousseau. Fue un polímata suizo, cuya obra tuvo un profundo impacto en la filosofía, la política y la educación, marcando un punto de inflexión en la filosofía política y social, sentando las bases para la teoría del estado de naturaleza y la crítica a la sociedad. Su filosofía política influyó en el progreso de la Ilustración en toda Europa y en el desarrollo del pensamiento político, económico y educativo moderno. 68. Yin Shi Huang. El primer emperador de China creó una dinastía que se mantuvo durante más de 2000 años, provocando un rápido avance cultural e intelectual. Es famoso por crear magníficos y enormes proyectos de construcción, incluyendo los inicios de la Gran Muralla China. Fue uno de los gobernantes más importantes de la historia china. 67. Antoine de Lavoisier. El químico y biólogo francés fue uno de los principales protagonistas de la revolución científica, que condujo a la consolidación de la química como ciencia, por lo que es considerado su fundador. A través de su trabajo, se pudo conocer algunos mecanismos vitales sobre la actividad de la materia y los elementos químicos. 66. Agustín de Hipona. Fue un escritor y teólogo cristiano, y el máximo pensador del cristianismo del primer milenio. Abordó cuestiones como el pecado original y el libre albedrío, y sus ideas tendrían un efecto profundo, no solo en la historia de la Iglesia, sino en la historia del pensamiento occidental. Su filosofía supuso para las generaciones venideras, e incluso hasta hoy, un cambio radical en la manera de pensar y escribir. 65. John Locke. El filósofo inglés, reconocido como el padre del liberalismo, su filosofía buscaba establecer los fundamentos racionales de la política y la moralidad, y cuya influencia ha sido monumental, sentando las bases para la democracia moderna y los derechos individuales, incluidos los derechos naturales inalienables, el derecho a la vida y a la libertad, y la propiedad. 64. Johann Kepler. Es el astrónomo y matemático alemán, fundamental para la astronomía moderna y revolución científica posterior, ya que describió las leyes que rigen el movimiento de los planetas de nuestro sistema solar. Nació en una época donde había una fuerte división entre astronomía y física, entonces unificó ambas disciplinas, y al hacerlo, transformó el pensamiento científico. 63. Wolfgang Amadeus Mozart. Fue un compositor y pianista alemán, considerado el músico más influyente y destacado de toda la historia, creando obras magistrales para casi todas las categorías de música. Se trata, posiblemente, del músico más polifacético, carismático y prolífico de toda nuestra historia musical. 62. John Dalton. Fue un químico y físico británico, cuya importancia reside en su teoría atómica, la cual fue el primer modelo atómico científico, que revolucionó la química. Sus ideas sentaron las bases para la comprensión moderna de la estructura atómica y el comportamiento de los compuestos químicos. Es el creador del primer modelo de base científica respecto a la estructura fundamental de la materia. 61. Francis Bacon. Fue un filósofo y escritor inglés, considerado uno de los fundadores de la investigación científica moderna y del método científico, e incluso padre de la ciencia moderna, porque propuso un método nuevo de experimentación y recopilación de datos, para que la humanidad pudiera descubrir todos los secretos de la naturaleza y mejorar la comprensión de las cosas.
60. Hiparco de Nicea. Fue un matemático y astrónomo griego, uno de los más importantes científicos de la antigüedad, creador del primer catálogo estelar de la historia. Asimismo estableció modelos matemáticos de los movimientos del Sol y la Luna. En el campo de la geografía, fue el primero en dividir la Tierra en meridianos y paralelos. Su aportación más importante fue sacar la astronomía griega clásica de sus visiones teóricas e idealistas y llevarla hacia la precisión más exacta. 59. Sigmund Freud. Fue un médico neurólogo austriaco, creador del psicoanálisis, técnica que estudia la mente humana y su comportamiento. Sus teorías contribuyeron a transformar nuestra perspectiva sobre la salud mental, además influyeron en el arte, literatura y la cultura popular entre otras disciplinas, convirtiéndolo en uno de los pensadores más importantes del siglo XX. 58. Immanuel Kant. Fue un filósofo alemán, uno de los filósofos más importantes de la filosofía moderna, cuya obra revolucionaria abarca la epistemología, la ética, la metafísica y la filosofía política, provocando profundos cambios intelectuales y sociales. El impacto de su filosofía es profundo y duradero, y su legado perdura como uno de los hitos más importantes en la historia del pensamiento humano. 57. Anton van Leeuwenhoek. Fue un comerciante neerlandés, que sobresalió por ser el primero en realizar observaciones y descubrimientos con microscopios, cuya fabricación él mismo perfeccionó. La historia de la biología lo considera precursor de la biología experimental, de la biología celular y de la microbiología. Sus observaciones ayudaron a sentar las bases de las ciencias de la bacteriología y ayudaron a estudiar y analizar el mundo oculto al ojo humano. 56. Urbano II. Fue el Papa número 159 de la Iglesia Católica, conocido por su predicación de la Primera Cruzada, año 1096, para la recuperación de Tierra Santa, por entonces bajo dominio musulmán. Este prolongado evento de la Edad Media convulsionó la región entre los siglos XI y XIII y significó un punto de inflexión en la historia de las relaciones entre las sociedades y permitieron aumentar el prestigio del papado. 55. Juana de Arco. Fue una joven campesina francesa, heroína y santa de su país, por su papel durante la fase final de la Guerra de los 100 años a favor de Francia, y evitando la invasión inglesa en su territorio, cambiando el curso de la historia. Su figura ha trascendido la historia como heroína, campesina, leyenda, guerrera y mártir, y hoy día, sigue siendo un ícono cultural, digno de análisis. 54. Louis Pasteur. Fue un renombrado científico francés, considerado padre de la microbiología y la medicina preventiva, y uno de los grandes investigadores de la historia. Sus descubrimientos tuvieron una enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, y condujeron a innovaciones tan importantes como el desarrollo de vacunas, antibióticos, esterilización e higiene, así como métodos de prevención contra la propagación de enfermedades. 53. Nicolás Maquiavelo. Fue un filósofo político y escritor italiano, considerado el padre de la filosofía política moderna y de la ciencia política, escribiendo El Príncipe, el libro que define el estudio del poder político, tras casi 500 años, siendo pilar fundamental de la ciencia política moderna. Exploró la naturaleza del poder político, y cómo los gobernantes pueden mantener o expandir su dominio. Estas ideas influyeron en el pensamiento político occidental durante siglos. 52. William Harvey. Fue un médico inglés, a quien se le atribuye describir correctamente, por primera vez, la circulación y las propiedades de la sangre, al ser distribuida por todo el cuerpo, a través del bombeo del corazón. Fue el primer médico conocido en describir completamente, y en detalle, la circulación sistémica, y las propiedades de la sangre bombeada al cerebro, y al resto del cuerpo por el corazón. Con esto desafió 14 siglos de tradición médica, abriendo nuevos campos en la medicina. 51. Carl Linneo. Fue un científico, naturalista y zoólogo sueco, el hombre que desarrolló la nomenclatura binómica, para clasificar y organizar los animales y las plantas de todo el mundo, un sistema natural de clasificación, a partir de la creación divina, original e inmutable, de todas las especies. Es considerado el creador de la ecología, y el científico que ordenó la naturaleza, ocupando un puesto de honor en la historia de la biología.
50. Michael Faraday. Fue un científico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Sus descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis, siendo uno de los científicos más influyentes e importantes de la historia. Durante su larga y fecunda carrera científica, realizó más de 30.000 experimentos, donde consiguió transformar el magnetismo en electricidad, y estableció la relación entre electricidad y la química, en sus famosas leyes de electroquímica. 49. Gregor Mendel. Fue un fraile agustino y naturalista austriaco, que a través de sus investigaciones con guisantes, se descubrieron las leyes de la herencia genética. A raíz de este hallazgo, se descubrieron el conjunto de reglas básicas, sobre cómo se transmiten los rasgos hereditarios de padres a hijos. Los principios de Mendel son la base para comprender la herencia, la evolución y la genética humana. 48. Isabel I la Católica. Fue reina de Castilla, y es considerada la fundadora de España, siendo determinante para la historia de los reinos de la península ibérica. Además financió el viaje descubridor de Cristóbal Colón, el hecho más destacado del siglo XV, y las consecuencias que aquel hecho traería a la humanidad. Expulsó a los musulmanes, e impuso el catolicismo como religión del reino, y sentó las bases de una nueva dinastía, que sería la más poderosa del mundo. 47. Alejandro Magno. Rey del antiguo reino griego de Macedonia, que para los 30 años, había creado uno de los más grandes imperios de la historia, extendiéndose desde Grecia, hasta el noroccidente de la India. Nunca fue derrotado en batalla, y se le considera uno de los más grandes y exitosos comandantes militares de la historia. Fue una figura crucial, por su expansión imperial, la difusión de la cultura griega, y su influencia en el desarrollo de la política, el arte, y la cultura posterior. 46. Simón Bolívar. Fue un militar y estratega venezolano, líder fundamental que lideró las campañas que dieron la independencia a varias naciones americanas, respecto al poder colonial español, que por siglos había dominado tierras americanas. Por sus actos, se le otorgó el título de Libertador, siendo figura esencial de la emancipación hispanoamericana. 45. James Watt. Fue un inventor e ingeniero mecánico escocés, conocido por sus mejoras a la máquina de vapor, lo que impulsó la revolución industrial, ampliando el uso de esta tecnología más allá del bombeo de agua, facilitando un amplio rango de aplicaciones industriales, que pondrían al mundo en movimiento. Su trabajo allanó el camino para posteriores avances en tecnología e ingeniería mecánica, en el mundo moderno. Sus descubrimientos, es una apasionante aventura por el mundo de los logros técnicos, que sentaron las bases de la sociedad industrial moderna. 44. Abraham Lincoln. Fue un político y abogado estadounidense, y presidente número 16 de la nación americana, que lideró la guerra civil, evitando la fragmentación del país, sentando las bases para los derechos civiles de los afroamericanos, convirtiéndolo en un símbolo universal de libertad y democracia. El hombre que abolió la esclavitud, y consolidó la idea de que la democracia debía proteger la dignidad humana, por encima de todo. 43. Lao Tse. Es una personalidad china, que se le considera el filósofo más relevante de China, y padre de una filosofía eterna, que sigue siendo vigente hoy día, el taoísmo. El pensamiento oriental no puede entenderse sin las enseñanzas de este filósofo, que se transmitieron a través de diferentes escuelas filosóficas chinas, durante más de 2000 años. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión, para aquellos que buscan entender la verdadera esencia del ser, y la existencia. 42. Gengis Khan. Fue un guerrero y conquistador mongol, que unificó sus tribus, convirtiéndolo en el imperio contiguo más grande de toda la historia. El vasto imperio mongol que fundó, se expandió por gran parte de Asia y Europa, en los siglos XII y XIII, y su impacto fue enorme, tanto positivo como negativo, y marcó la historia de Eurasia de manera significativa. El imperio mongol tuvo repercusiones duraderas en la cultura, la tecnología y el comercio, facilitando el intercambio de conocimientos y bienes, a través de la ruta de la seda. 41. George Washington. Fue un militar y estadista estadounidense, que condujo al ejército continental a la victoria, durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, para luego ser su primer presidente en 1789.
Es considerado el padre de los Estados Unidos de América, y sigue siendo la figura más venerada y emblemática de la historia de esa nación. Fue una figura crucial en la Constitución, y sentó precedentes importantes a la futura nación. 40. René Descartes. Fue un filósofo francés, considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia, en el umbral de la revolución científica. Nacido en el siglo XVII, Descartes buscaba establecer una base sólida y segura para el conocimiento humano, en un momento de profundos cambios culturales y científicos. Propuso un método de duda sistemática, para llegar a la certeza, dudando de todo aquello que pudiera ser considerado falso. 39. Adam Smith. Fue un economista y filósofo escocés, pionero en la economía moderna, y por su influencia en el pensamiento económico y social. Sus obras, especialmente La riqueza de las naciones, sentaron las bases de la economía clásica, y siguen siendo relevantes en la actualidad. Sus ideas sentaron las bases para el desarrollo de la economía como ciencia, y para el estudio de los mercados y la competencia. 38. Napoleón Bonaparte. Fue un militar y político francés, cuyo legado político y cultural perdura hasta nuestros días. Fue un líder tan célebre como controvertido, iniciando muchas reformas liberales que han perdurado en la sociedad, y se le considera uno de los más grandes comandantes militares de toda la historia. Su legado es complejo y multifacético, y se manifiesta tanto en sus logros militares y políticos, como en las reformas que implementó en Francia, y que influyeron en la Europa posterior, hasta llegar a nuestros días. 37. Homero. El poeta griego, autor de los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea, dos poemas fundamentales de la literatura griega antigua y occidental. Sus historias han inspirado a artistas, escritores y pensadores, y sus valores de heroísmo, nobleza y buena vida han moldeado la percepción del hombre en la cultura occidental. Sus historias han contribuido a la formación de la conciencia cultural y a la comprensión de la historia. 36. César Augusto. Fue un militar, fundador del Imperio Romano, y su primer emperador. Con la caída de la República Romana, se establece el Imperio Romano, que se mantuvo por más de 300 años, y cuyo reinado de Augusto inicia un nuevo orden, ya que guió a Roma hacia una era de paz y prosperidad que redefiniría el mundo grecorromano. Su astucia política y reformas transformó la estructura de gobierno y sentó las bases de un imperio que perduraría por siglos. 35. Narmer. Fue un rey del antiguo Egipto, el unificador de Egipto y fundador de la primera dinastía, impulsando enormemente la cultura de su tierra, y allanó el camino para convertir a Egipto en el gran imperio que llegó a ser años después. Su reinado marcó el punto de partida de una de las civilizaciones más duraderas de la historia, y sentó las bases del sistema faraónico, que dominaría la región durante casi 3 milenios. 34. Karl Marx. Fue un filósofo, economista y político comunista de origen alemán, que desarrolló la idea de que la historia de la humanidad es una lucha de clases, donde los trabajadores se enfrentan a la burguesía y los propietarios de los medios de producción. Su teoría de la lucha de clases y la superestructura, así como su crítica al capitalismo, sentaron las bases para el socialismo y el comunismo, que se convirtieron en sistemas políticos y económicos de gran influencia en el siglo XX. 33. Platón. Fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles, y cuya principal contribución radica en su teoría de las ideas, o formas, la cual postula que el mundo sensible que percibimos es una mera sombra del mundo de las ideas perfectas e inmutables. Esta teoría ha influenciado profundamente la filosofía, la religión, la política y la ética desde entonces. Platón también ha sido fundamental para el desarrollo de la metafísica y la ontología, la educación, entre otras ramas del saber. 32. Zaratustra. Fue un antiguo profeta y filósofo iraní, que fundó lo que ahora se conoce como zoroastrismo, una religión que curiosamente predicaba hace más de 1500 años antes de Cristo, la existencia de un solo Dios, incluso introducía el cielo y el infierno, día del juicio final, ángeles y demonios, y la revelación final del mundo.
Sin embargo, estas enseñanzas se vieron opacadas debido a las conquistas griegas, que fueron estableciendo religiones paganas, destinadas a varios dioses. 31. Nicolás Copérnico. Fue un polímata y astrónomo renacentista polaco, el primero que demostró que los planetas giraban alrededor del Sol. Este postulado revolucionó la astronomía y la concepción del sistema solar. Este cambio radical en la comprensión del cosmos sentó las bases para la revolución científica y la astronomía moderna. Su teoría heliocéntrica desafió la visión geocéntrica imperante, donde la Tierra era considerada el centro del universo. Este cambio de perspectiva fue fundamental para la evolución de la ciencia y la astronomía. 30. Giordano Bruno. Fue un cosmólogo y filósofo italiano, cuyas teorías cosmológicas superaron el modelo de Copérnico, pues propuso que el Sol era simplemente una estrella, y que el universo debía contener un infinito número de mundos habitados por animales y seres inteligentes. Una teoría que, al igual que la de Copérnico, era inaceptable en su momento, ya que confrontaba directamente a la Iglesia Católica. Sus afirmaciones teológicas también fueron otra de las causas de su condena, que lo llevaron a ser ejecutado por las autoridades civiles de Roma, después de que la Inquisición romana lo declarara culpable de herejía. Hoy día es considerado un mártir del progreso científico. 29. Pitágoras. Fue un filósofo y polímata griego, cuyas enseñanzas políticas y religiosas influyeron en las filosofías de Platón, Aristóteles, y a través de ellos, Occidente en general. A Pitágoras se le atribuyeron muchos descubrimientos matemáticos y científicos, que han contribuido de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría y la aritmética, medicina, cosmología, filosofía, ética y política, entre otras disciplinas. Pitágoras siguió siendo considerado un gran filósofo, incluso durante toda la Edad Media, y su filosofía tuvo un gran impacto en los científicos venideros. 28. Julio César. Fue un célebre general y estadista romano, y cuyo legado es complejo, y abarca tanto sus logros militares y políticos, como la transformación que provocó en la República Romana, y el posterior establecimiento del imperio. César expandió significativamente las fronteras romanas a través de sus campañas, e introdujo reformas sociales y económicas, que sentaron las bases para el paso de la República al Imperio Romano. Su asesinato marcó el fin de un ciclo, aunque su figura y su legado perduraron en la historia. 27. Sócrates. Fue un filósofo clásico griego, considerado uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Es una figura principal de la transformación de la filosofía griega en un proyecto continuo y unificado. Se le considera el padre de la filosofía política, de la ética, y es la principal fuente de todos los temas importantes de la filosofía occidental en general. Sus enseñanzas, transmitidas a través de los diálogos de Platón, han sido fundamentales para la evolución de la filosofía y la reflexión sobre la naturaleza humana y la sociedad en general. 26. William Shakespeare. Fue un dramaturgo y poeta inglés, el escritor más importante en lengua inglesa, y uno de los más célebres de la literatura universal. Su legado se manifiesta en diversas áreas, incluyendo la literatura, el lenguaje y el teatro, y son ampliamente consideradas joyas del teatro occidental, destacando por su exploración de la condición humana, y su impacto en el lenguaje, siendo consideradas como clásicos inmortales. Sus obras exploran temas universales como el amor, la ambición, la traición, la muerte y el poder, lo que les confiere una relevancia continua a través del tiempo. 25. Arquímedes. Fue un polímata griego, considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad. Su talento abarca una amplia gama de campos, incluyendo matemáticas, física e ingeniería, y es reconocido por sus avances en hidrostática, el cálculo del valor de pi, el principio de flotabilidad y el diseño de dispositivos como el tornillo de Arquímedes y la garra de Arquímedes. Sus trabajos han influenciado la ciencia y la ingeniería durante siglos, y continúan siendo relevantes hoy en día. Arquímedes ha sido una fuente de inspiración para generaciones de científicos, matemáticos e ingenieros, y su nombre ha sido dado a una medalla matemática, a un cráter de la Luna, y una cordillera lunar, incluso a un asteroide. 24. Leonardo da Vinci.
Fue un polímata florentino del Renacimiento italiano, frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal, además de filósofo humanista, cuya curiosidad infinita solo puede ser equiparable a su capacidad inventiva. Es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos, y probablemente la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás haya existido. Su impacto abarca un amplio rango de áreas, desde el arte y la ciencia, hasta la ingeniería y la innovación, extendiéndose a través de los siglos. 23. Martín Lutero. Fue un teólogo alemán y fraile agustino, muy preocupado por la idea de la salvación del alma humana. Se convirtió en una de las figuras clave en la historia de Europa, y sus acciones y palabras durante la Reforma Protestante amenazaron a la Iglesia Católica desde sus cimientos, e iniciaron un cambio de paradigma religioso y cultural en Alemania, que luego se extendería al resto del mundo. Este cambio se marcó en 1517, cuando Lutero publicó las 95 tesis contra la venta de indulgencias que exigía la Iglesia. Este acto generó un intenso debate sobre las creencias, el arrepentimiento y el significado de ser cristiano. 22. Cristóbal Colón. Fue un navegante y cartógrafo italiano, conocido por liderar la expedición española, que llevó a Europa a descubrir las Américas, en el viaje más trascendental de la historia de la humanidad. Este evento es considerado uno de los momentos fundamentales de la historia universal, ya que representó el descubrimiento de territorios, poblaciones y culturas, completamente diferentes entre sí, por el que se pudo totalizar el mapa del mundo, previamente desconocido, no solo para los europeos, sino también para los pueblos indígenas de América, cambiando drásticamente nuestra civilización. 21. Aristóteles. Fue un polímata griego, cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente, por más de 2 milenios. Ha sido llamado el padre de la ciencia política, zoología, embriología, derecho natural, método científico, retórica, psicología, realismo, crítica, individualismo, teleología y de la meteorología. Desarrolló una filosofía, en donde la fuente del conocimiento es la experiencia. Aristóteles se convierte en una referencia crucial para fundamentar las decisiones y establecer buenas prácticas en todos los ámbitos de la vida, y destaca por su enfoque en la felicidad, como fin último de la vida humana. 20. Charles Darwin. Fue un naturalista inglés, el primero que planteó, a través de su libro, El origen de las especies, la idea de la evolución biológica, a través de la selección natural. De esta manera, postulaba que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo, a partir de un antepasado común. La conmoción crecería cuando anunció que el ser humano también era producto de un proceso evolutivo. Para Darwin estaba claro que los humanos actuales eran animales, vertebrados, mamíferos y primates, descendientes de un ancestro común, y que constituyen una misma y única especie. Esta teoría confrontaba directamente la Biblia y la creación del hombre por Dios. Sus teorías siguen siendo polémicas, pues le quitaron al hombre el lugar central que mantenía en la historia de la Tierra. 19. Constantino el Grande. Fue un emperador romano del año 306 después de Cristo, el primero en dar libertad de culto al cristianismo, y supuso el fin a la persecución de cristianos en el Imperio Romano, que venía de 3 siglos atrás. Constantino dejó un importante legado, al ser el primer emperador romano en convertirse al cristianismo y legalizar esta religión en el imperio. Su conversión y posterior apoyo al cristianismo transformaron la historia de la religión para siempre. Esta acción favoreció el cristianismo, otorgándole privilegios y apoyando la construcción de iglesias que han llegado hasta nuestros días. 18. Confucio. Fue un reconocido filósofo chino, cuyas enseñanzas fueron aceptadas por toda la China imperial, estableciéndose como la corriente de pensamiento más popular de los siguientes 2000 años. Sus enseñanzas sobre la ética, el respeto, la armonía social y la virtud han sido fundamentales para la formación de valores y normas sociales, incluso hoy en la actualidad. Es considerado uno de los pensadores más importantes de la historia de la humanidad, debido al gran impacto que ha tenido su filosofía, tanto en China como en el resto del mundo. 17. Galileo Galilei. Fue un astrónomo y matemático italiano, pionero en la adopción de un enfoque experimental,
y observacional para la investigación científica, lo que sentó las bases del método científico moderno. Galileo realizó importantes contribuciones a la astronomía, como el uso del telescopio para la observación de cuerpos celestes, contribuyó al desarrollo de las matemáticas, el movimiento y la mecánica, que han trascendido la ciencia y ha influido en la cultura, la filosofía y la religión. Ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, padre de la física moderna y el padre de la ciencia moderna. 16. Johann Gutenberg. Fue un herrero alemán, el inventor de la prensa de imprenta moderna con tipos móviles. Hacia el año 1450, se considera a este invento, junto con la caída del Imperio Romano de Oriente y el descubrimiento de América, los principales motores de la modernidad. Ya que la impresión de libros y textos marcaría un punto de inflexión en la historia de la humanidad. La imprenta facilitó la rápida reproducción y distribución de libros, lo que permitió que las ideas y el conocimiento circularan con mayor facilidad, acelerando el avance de la ciencia y la cultura a nivel mundial. La imprenta ha sido un invento crucial para la historia humana, y su impacto sigue siendo visible, aún en la actualidad. 15. Albert Einstein. Fue un físico alemán, que cambió radicalmente nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad, y su fórmula prefiguró el desarrollo de la actual energía nuclear. Su teoría de la relatividad no solo transformó la ciencia, sino que también tuvo profundas implicaciones en la tecnología y la sociedad en general, sentando las bases para el estudio del origen y la evolución del universo. Su teoría general de la relatividad, que presentó en 1915, reemplazó los conceptos anteriores de la gravedad de Newton, abriendo nuevos campos en la física moderna. Es el científico más importante y reconocido del siglo XX. 14. Ciro II el Grande. Fue un conquistador que fundó el Imperio Persa, y figura en la Biblia hebrea como el patrón y libertador de los judíos, dejando un legado significativo en la historia, especialmente por su política de respeto a las culturas y religiones de los pueblos conquistados. Además de su contribución al retorno de los judíos del exilio babilónico. Es considerado un gobernante ejemplar y un líder estratégico, conocido por su habilidad militar y su enfoque de la gobernanza, siendo fuente de inspiración para Alejandro Magno y Julio César. 13. Isaac Newton. Fue un físico y matemático inglés, autor de Principia, el texto científico más importante de toda la historia, donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica, mediante las leyes que llevan su nombre. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra, y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes, son las mismas. Es a menudo calificado como el científico más grande de todos los tiempos, y su obra la culminación de la revolución científica. 12. Buda Gautama. Fue un príncipe, asceta, meditador, ermitaño y maestro espiritual, nacido en lo que hoy es Nepal. Es la figura central del budismo, que luego pasaría a ser religión, siendo venerado por sus enseñanzas y su logro de la iluminación. Su importancia radica en su papel como guía, para alcanzar el nirvana, una liberación del sufrimiento y un estado de paz mental. El budismo ha influido en el pensamiento y la cultura en muchas partes del mundo, especialmente en Asia, donde ha sido una fuerza dominante por milenios, convirtiéndose en la cuarta religión más grande del mundo. 11. Mahoma. Fue un líder religioso, social y político árabe, así como el fundador del Islam, la segunda religión más grande del mundo, tras el cristianismo, y la que tiene mayor crecimiento en términos de seguidores. Su legado ha influido enormemente en la historia, la cultura y la civilización musulmana, así como en la relación entre el Islam y otras religiones. El profeta unió a diversos grupos árabes bajo una misma fe, estableciendo un nuevo orden social y político en la península arábiga, que se ha mantenido vigente hasta nuestros días. 10. Pablo de Tarso. Pablo constituye una personalidad de primer orden del cristianismo primitivo, y una de las figuras más influyentes en toda la historia del cristianismo. Se constituyó en artífice eminente en la construcción y expansión del cristianismo en el Imperio Romano, viajando extensamente por el imperio, fundando iglesias y predicando la fe en Cristo. Su importancia es tan grande para el cristianismo, que fue nombrado el 13º apóstol,
aunque no formaba parte del grupo de los 12. Pablo fue además un mártir cristiano, ejecutado por los romanos, tras 2 años de cautiverio. 9. Job. Es el hombre que aparece en el Antiguo Testamento de la Biblia, sometido a duras pruebas, permitidas por Dios, por petición de Satanás. Satanás le dice a Dios, hacedle mal, y verás cómo llega a mí. Sin embargo, Dios permite que Satanás pruebe a Job, causando que pierda todo lo que tiene, incluido su familia, pero a pesar de estas duras pruebas, Job mantiene su fe en Dios y su integridad. Job es considerado un profeta en las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, además es considerado santo de la Iglesia Católica, que lo acoge como modelo de santidad. 8. María. Comúnmente conocida como la Madre de Jesús, es una figura central en la religión cristiana, y también es venerada en el Islam y otras tradiciones religiosas. En la Biblia, María es presentada como una noble mujer de Nazaret, elegida por Dios para concebir a Jesús, por medio del Espíritu Santo. Es considerada una figura esencial de la Iglesia, un miembro supereminente y singular, que colabora con la obra del Salvador, a través de su obediencia, fe, esperanza y amor. 7. Moisés. Es el profeta más importante para el judaísmo, libertador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, y encargado por Dios de entregar la ley escrita. Su importancia se refleja en su legado como profeta, líder y legislador, y su influencia se extiende a otras religiones abrahámicas, como el cristianismo y el islam. Moisés ocupa una posición elevada, no solo en 3 de las grandes religiones del mundo, sino que también es una figura monumental de la civilización y la cultura occidental. 6. Simón Pedro. Pescador de oficio en el mar de Galilea, es uno de los discípulos más destacados de Jesús. Es el apóstol más conocido y citado del Nuevo Testamento, también es citado por Pablo de Tarso en sus epístolas, donde lo refiere como una de las 3 columnas de la Iglesia, y figura de primer orden para la teología cristiana. La Iglesia Católica lo identifica a través de la sucesión apostólica, como el primer papa, basándose en las propias palabras de Jesús, cuando dijo, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella». La tradición indica que también tiene las llaves del cielo, basándose en las palabras de Jesús, cuando dijo, «Yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo». 5. Abraham. Es considerado el patriarca de las 3 religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, una figura crucial por su fe inquebrantable, obediencia a Dios, y su rol como padre de una gran nación. Su historia, relatada en el Génesis, destaca por su confianza en las promesas divinas, y su disposición a obedecer, incluso a través de pruebas difíciles, por lo que es considerado, el padre de los que tienen fe. Los judíos consideran a Abraham su antepasado, y lo veneran por el pacto de Dios con él, que prometía una nación numerosa, y bendiciones para todas las familias de la tierra. Abraham es considerado el padre espiritual de las 3 grandes religiones del mundo, ya que su historia y promesas son centrales en sus creencias. 4. Noé. En la Biblia, es el hombre que construyó el arca, para sobrevivir al diluvio universal, que Dios envió para acabar con la maldad que los hombres habían creado en la tierra. Dios le advirtió a Noé sobre el diluvio, y le dio instrucciones para construir el arca con medidas específicas, donde debía guardar a su familia, y a una pareja de cada especie animal. De esta manera, se cree que todos los pueblos del mundo descienden de los 3 hijos de Noé, quienes se multiplicaron, y poblaron la tierra después del diluvio universal. 3. Eva. Siendo que nuestra lista está basada en la creación de Dios, como lo relata la Biblia, y no en postulados científicos de evolución, debemos colocar a Eva, la primera mujer, y el segundo ser humano que Dios creó sobre la tierra, con el objetivo de formar la primera pareja humana, junto a Adán, el primer hombre. Adán y Eva eran inmortales, sin embargo, por su desobediencia, se vieron obligados a morir. De esta manera, Eva se convirtió en la primera mujer generadora de seres humanos en el mundo, y su grave desobediencia en el huerto del Edén, arrastró a toda la humanidad hasta la tierra. 2. Adán. Aparece en el libro del Génesis como el primer hombre creado por Dios sobre la tierra, hecho de barro,
a su misma semejanza. Adán fue creado inocente y bueno, pero el pecado vino a él mediante Eva, la primera mujer, compañera de él, en el huerto del Edén, que le dio a comer del fruto prohibido por Dios. De inmediato un severo castigo vino sobre ellos, que afectaría a toda la humanidad, la muerte por el pecado cometido. Satanás pudo engañar a Eva, y Eva a su vez hizo caer a Adán, por eso perdieron su paraíso de vida eterna. Al ser arrojados a la tierra, se iniciaría la historia humana. 1. Jesucristo. Aparece en la Santa Biblia como el Hijo de Dios, y por ende, la encarnación de Dios mismo. Con su muerte y posterior resurrección, redimió al género humano. Poncio Pilato, prefecto de Judea, lo condenó a morir en la cruz, pero los que le habían seguido no dejaron de ser fieles a su pensamiento. Ellos contaron que 3 días después de haber muerto en la cruz, se les había aparecido, y que estaba vivo. Su predicamento en vida se transformó tras su muerte, y dio lugar a una nueva religión, base de la historia humana. Sin lugar a dudas, Jesucristo es el hombre que más profundamente ha influido en la historia de la humanidad, el más importante ser humano que alguna vez haya caminado por la faz de la tierra. Déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido esta selección de personajes. Gracias por ver nuestro video, y no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima.